Voy a explicarles cómo graficar la función cuadrática. Tenemos el ejemplo 1, fx igual a x al cuadrado menos 4x más 3. El primer paso es calcular los elementos de la parábola. Tenemos 4 elementos: raíces, vértices, eje de simetría y ordenada al origen. Lo primero que calculamos son las raíces. Para poder calcular las raíces, que son 2, tenemos que aplicar la fórmula resolvente, que es menos b más menos raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo eso dividido 2 por a. Pero para poder aplicar la fórmula debemos determinar cuáles son los coeficientes a, b y c. Para eso me tengo que ir a la función que yo tengo que graficar. Entonces, a va a ser el coeficiente principal, o sea, el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, que en este caso sería 1. B va a ser quien acompaña a la x elevado a la 1, que en este caso va a ser menos 4. Tengo que tener en cuenta los signos que estos números tienen. Y C sería el término independiente, ¿sí? El término que no tiene x. Una vez que yo ya sé cuáles son los coeficientes, directamente reemplazo en la fórmula. La fórmula dice menos b. Como en este caso b es menos 4, coloco el paréntesis para no cometer errores con los signos. Empiezo a resolver adentro de la raíz. Fíjense que tenemos b al cuadrado, por lo tanto pongo menos 4 al cuadrado entre paréntesis. Menos 4 por a por c. Menos 4 por a, que sería 1, y por c, que sería 3. Todo eso dividido 2 por a, que en este caso a sería 1. ¿Sí? Una vez que reemplacé la fórmula, voy a empezar a resolver lo que tenemos adentro de la raíz. Entonces, sabemos que además, adelante teníamos un menos y un menos, que eso se transforma en más. Entonces ponemos más 4, más menos, y resolvemos. Menos 4 al cuadrado sería 16. Y 4 por 1 por 3 sería 12. Entonces, ahora lo que hacemos es restar estos dos números que tenemos en la raíz. 16 menos 12 sería 4. Una vez que yo ya tengo esto, fíjense que nuestra fórmula dice más y menos. Y como les dije cuando comenzó el video, tenemos dos raíces. Entonces, tenemos que abrir esta fórmula en dos. Porque primero debemos calcular con el signo más que tenemos y segundo, calcularlo con el signo menos, ya que tenemos dos raíces. Entonces, fíjense que la raíz cuadrada de 4 es 2, por eso yo directamente coloqué 2. Entonces tengo que hacer 4 más 2 dividido 2 y 4 menos 2 dividido 2, ya que aplico los signos correspondientes de la fórmula. Y resuelvo. 4 más 2 sería 6 y 6 dividido 2, 3. 4 menos 2 sería 2 y 2 dividido 2 sería 1. Por lo tanto, las raíces de esta función serían el número 3 y el número 1. Vamos con el cálculo del vértice. El vértice es un punto, ¿sí?, que tiene coordenadas x, b y b. O sea, tiene un número en la x y un número en la y porque es un punto en el plano cartesiano. Para poder encontrar el primer valor, que sería x vértice, se aplica la fórmula menos b dividido 2 por a. Sabíamos que b era menos 4, entonces aplicamos la fórmula menos 4 dividido 2 por a, que a es 1 en nuestra función. Entonces, trabajamos con los dos signos negativos, quedándonos positivos, y ahí 2 por 1 sabemos que es 2. Entonces dividimos 4 dividido 2, 2. El término del vértice, x vértice, sería 2. Para calcular y vértice, yo tengo que copiar la función que nos dieron, ¿sí? O sea, cuando arrancó el ejercicio, que es la función que tenemos que graficar. X al cuadrado menos 4x más 3. Copio la fórmula de la función y lo que tengo que hacer es reemplazar a la x por el número que obtuvimos en x vértice. Entonces, yo reemplazo por 2 en este caso a la x. Fíjense que lo coloco entre paréntesis y resuelvo. 2 al cuadrado sería 4, 4 por 2 sería 8 y tenemos 3. Entonces, resolvemos 4 menos 8 más 3 y obtenemos menos 1. Por lo tanto, el vértice, que está formado por xb e ib, sería 2 y menos 1. Ese sería el punto del vértice. Vamos ahora con el eje de simetría. El eje de simetría es x igual a x vértice, que significa que es el mismo valor que obtuvimos en x vértice. Como en x vértice obtuvimos 2, el eje de simetría es x igual a 2. Y la ordenada al origen, nosotros tenemos que volver a nuestra función original, que es x al cuadrado menos 4x más 3, yo la copié, y el término independiente, que sería el valor c, que nosotros llamamos a los coeficientes, sería, en este caso, la ordenada al origen.
Esa es la fórmula, es la forma para poder calcular los elementos de la parábola. Ahora vamos a ir al gráfico. Para poder hacer el gráfico de la función, una vez que ya calculamos los elementos, el segundo paso sería marcar los elementos en el plano cartesiano y el tercer paso sería unir los puntos para poder hacer la recta, la función. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es hacer los dos pasos juntos. Fíjense que yo tracé los ejes cartesianos y de tener en cuenta los resultados que obtuvimos. Las raíces nos habían dado 1 y 3. Por lo tanto, en el eje X se marcan las raíces. Marco el punto en el 1 y en el 3, porque son las raíces que obtuvimos. El vértice nos había dado el punto 2 menos 1. 2 para X menos 1 para Y. Por lo tanto, ese sería el vértice. El eje de simetría era X igual a 2. Entonces trazo una línea, o sea, una recta, en este caso así punteada, para poder marcar el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Lo que divide la parábola, esta función, en dos partes iguales. Y la ordenada del origen, que era el número que no tenía X, de la función, que en este caso sería 3. Una vez que yo ya tengo esos 4 puntos, dibujo la función, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo la parábola, ahí terminaría el gráfico, en donde nosotros vamos a tener marcado las dos raíces, el vértice, la ordenada de origen y el eje de simetría. Como el eje de simetría me divide la parábola en dos, yo al poder marcar este punto, aproximadamente voy a saber más o menos por dónde tengo que marcar la segunda parte de la parábola. Obviamente estos gráficos los hacemos aproximados. Así que bueno, espero que lo hayan podido entender.